Listos para zambullirnos de lleno en el mundo del derecho internacional de energía nuclear. A veces me pregunto cómo se regula algo tan potente y a la vez tan delicado. Es una pregunta clave, sin duda. Hoy vamos a intentar desentrañar este complejo entramado legal, desde los tratados internacionales hasta el papel de la OIEA para entender cómo se gestionan los riesgos de la energía nuclear. Lo interesante es que sin ser expertos en leyes podemos comprender las claves de este sistema. Efectivamente. Empecemos por una distinción fundamental, la diferencia entre el derecho internacional público y el privado. El primero regula las relaciones entre estados, mientras que el segundo se centra en las relaciones entre particulares. Y en este caso, ¿cuál nos interesa? En el ámbito nuclear, el derecho internacional público es esencial. Pensemos en los tratados que regulan el uso pacífico de la energía nuclear, o los acuerdos para la gestión de residuos radiactivos. Todo esto se rige por el derecho internacional público. Entiendo. Es como un conjunto de normas que garantizan la seguridad y la cooperación entre países. Exacto. Y dentro de este marco, las fuentes del derecho internacional son fundamentales. A diferencia del derecho interno, no hay una jerarquía rígida. Tenemos los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho. ¿Y qué peso tiene cada una de estas fuentes? Depende del contexto. Por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear es un pilar fundamental para prevenir la expansión de armas nucleares, mientras que la costumbre internacional, aunque no escrita, puede tener un gran peso en la práctica. Es fascinante cómo se construye este entramado legal a nivel global. Sin duda. Y hablando de actores clave, no podemos olvidar al Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Siempre que leo noticias sobre energía nuclear aparece el OIEA. ¿Cuál es exactamente su papel? El OIEA es como el guardián de la energía nuclear a nivel mundial. Se encarga de tres funciones principales: garantizar que los materiales nucleares no se desvíen para fines militares, promover la seguridad de las instalaciones nucleares y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Es una gran responsabilidad. Imagínate en 1953. En plena Guerra Fría, el presidente Eisenhower propuso la creación del OIEA para controlar el material fisionable y promover su uso pacífico. Es decir, en un contexto de gran tensión, se buscó una solución multilateral para gestionar una tecnología con un enorme potencial, tanto para el bien como para el mal. Esa visión de Eisenhower sigue siendo relevante hoy en día. Totalmente. El OIEA, a través de sus salvaguardias, inspecciona las instalaciones nucleares para verificar que los materiales no se desvíen para la fabricación de armas. Es un sistema complejo pero crucial para la seguridad global. Y en cuanto a la seguridad de las instalaciones, ¿cómo se garantiza? El OIEA establece normas de seguridad muy estrictas que los países miembros deben cumplir. Pensemos en las centrales nucleares. La legislación exige que se diseñen y operen de forma que se minimicen los riesgos de accidentes y se proteja el medio ambiente. ¿Y qué ocurre con los residuos nucleares? Siempre se habla de su peligrosidad. Es un tema crucial, sin duda. Los residuos nucleares son altamente radiactivos y su gestión requiere medidas especiales de seguridad. Se almacenan en contenedores especiales, en instalaciones diseñadas para evitar fugas de radiactividad al medio ambiente. A veces se habla de enviar los residuos al espacio. Es una opción viable. Es una idea que se ha planteado, pero presenta muchos inconvenientes. Piensa en los riesgos de un accidente durante el lanzamiento. Las consecuencias serían catastróficas. Además, ¿quién sería responsable de esos residuos una vez que estén en el espacio? No es una solución realista. Tiene sentido. La gestión de los residuos nucleares es un desafío que debemos abordar aquí en la Tierra. Exacto. Y hablando de responsabilidad, ¿qué ocurre si se produce un accidente nuclear? Esa es una pregunta que me preocupa. ¿Quién se hace cargo de los daños? La legislación nuclear establece un principio de responsabilidad estricta. Esto significa que el operador de la instalación nuclear es responsable de los daños, incluso si no ha habido negligencia por su parte. Es una responsabilidad enorme. Sí, por eso existen seguros obligatorios y convenios internacionales que establecen un sistema de indemnización para cubrir los daños que superen la capacidad del operador. En algunos casos, el Estado puede actuar como garante de última instancia. Es un sistema complejo, pero parece que busca proteger a las víctimas de un accidente nuclear. Ese es el objetivo, garantizar que haya mecanismos de compensación justos y que la energía nuclear se utilice de forma responsable. Y para prevenir accidentes, ¿qué medidas se toman? La prevención es clave en el ámbito nuclear. Se elaboran planes de emergencia a nivel nacional e internacional para coordinar la respuesta ante cualquier incidente. Estos planes establecen protocolos de actuación, sistemas de alerta temprana y mecanismos de cooperación entre países. Es como un escudo protector para minimizar los riesgos. Exacto. Y además de los planes de emergencia, existe un principio fundamental en la seguridad nuclear: la defensa en profundidad. Defensa en profundidad. Suena a estrategia militar. La analogía es válida. Se trata de establecer múltiples niveles de protección para prevenir fugas de radiación.
Imaginemos un castillo medieval. No basta con tener una sola muralla. Se necesitan varias líneas de defensa, un foso, una primera muralla, torres de vigilancia. Entiendo. Es como crear capas de seguridad para que si falla una, haya otras que puedan contener el problema. Precisamente, en una instalación nuclear, la defensa en profundidad se traduce en sistemas de seguridad redundantes, barreras físicas para contener la radiación, procedimientos de control estrictos. Se busca minimizar la probabilidad de un accidente y, en caso de que ocurra, mitigar sus consecuencias. Es un sistema complejo, pero me tranquiliza saber que se toman tantas precauciones. La seguridad es la prioridad absoluta en la industria nuclear. Para garantizar que los materiales nucleares no se utilizan para fines no pacíficos, se establece un sistema de control de exportaciones e importaciones. ¿Cómo funciona este sistema? El OIEA juega un papel importante en la verificación del cumplimiento de los tratados de no proliferación. Además, los países establecen sus propios sistemas de control de exportaciones e importaciones, que incluyen licencias y permisos para el comercio de materiales nucleares. Es decir, se busca controlar el flujo de estos materiales para evitar que caigan en las manos equivocadas. Exacto. Y en caso de que un país incumpla las normas, se pueden imponer sanciones como la suspensión de la cooperación nuclear o la imposición de embargos comerciales. Es un tema delicado, pero veo que se toman medidas para evitar el uso indebido de la energía nuclear. La comunidad internacional está comprometida con la no proliferación de armas nucleares. El control de exportaciones e importaciones es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad global. Y en este contexto, ¿qué papel juega el Tratado de No Proliferación Nuclear? El Tratado de No Proliferación Nuclear, o TNP, es un acuerdo internacional fundamental para prevenir la proliferación de armas nucleares. ¿Cuáles son sus objetivos principales? El TNP tiene 3 pilares: la no proliferación, el desarme y el uso pacífico de la energía nuclear. La no proliferación busca evitar que los países que no poseen armas nucleares las adquieran. El desarme busca la reducción y eliminación de los arsenales nucleares existentes. Y el uso pacífico de la energía nuclear promueve la cooperación entre países para el desarrollo de aplicaciones civiles de la tecnología nuclear. Es un tratado ambicioso que busca un mundo libre de armas nucleares. Sin duda, el TNP ha sido un instrumento clave para limitar la proliferación de armas nucleares, aunque aún queda mucho por hacer para lograr un desarme completo. Y ya que hablamos de normas, ¿cuáles son los principios fundamentales del derecho nuclear? El OIEA ha establecido principios fundamentales que guían la regulación de la energía nuclear a nivel internacional. ¿Podrías mencionar algunos de ellos? Claro, algunos de los principios más relevantes son la seguridad, la responsabilidad, el control continuo, la compensación por daños, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. ¿Podrías explicar brevemente cada uno de estos principios? El principio de seguridad, como ya hemos visto, es fundamental para garantizar la protección de las personas y del medio ambiente. El principio de responsabilidad establece que el operador de una instalación nuclear es responsable de los daños que pueda causar. El principio de control continuo exige una supervisión constante de las actividades nucleares para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. El principio de compensación garantiza que las víctimas de un accidente nuclear reciban una indemnización justa. El principio de desarrollo sostenible promueve el uso responsable de la energía nuclear, minimizando su impacto ambiental. Y el principio de cooperación internacional fomenta el trabajo conjunto entre países para abordar los desafíos de la energía nuclear. Es una lista de principios bastante completa que busca un uso seguro y responsable de la energía nuclear. Exactamente. Estos principios son la base del derecho internacional de energía nuclear y guían la actuación de los estados y de las organizaciones internacionales. Continuemos nuestro viaje por el derecho internacional de energía nuclear. Profundicemos ahora en la gestión de los residuos nucleares, un tema que a menudo genera controversia. Sí, es un tema que siempre está en el punto de mira. De hecho, recuerdo un caso reciente en el que se perdieron unas fuentes radiactivas, lo que generó una gran alarma social. ¿Cómo se gestionan estas situaciones? Son las llamadas fuentes huérfanas. Y aunque hay controles estrictos, a veces ocurren incidentes. La legislación exige la notificación inmediata de cualquier pérdida al organismo regulador, y se activan protocolos para la recuperación y la minimización de riesgos. Es un recordatorio de importancia de una gestión rigurosa. Y hablando de eso, ¿qué ocurre con las fuentes radiactivas que ya no se utilizan? ¿Cómo se manejan? Cuando una fuente radiactiva llega al final de su vida útil, se convierte en una fuente en desuso y su gestión segura es fundamental. Lo ideal es la devolución al fabricante para su reciclaje o eliminación adecuada. Y supongo que como en todo hay casos en los que no se sigue el procedimiento ideal. Desafortunadamente sí. El abandono o la gestión inadecuada de fuentes en desuso pueden provocar accidentes. Por eso la legislación debe ser clara en cuanto a las responsabilidades. Y la cooperación internacional es esencial para garantizar la seguridad sin importar dónde se encuentran las fuentes. Hablando de cooperación internacional,
¿Qué otros tratados, además del Tratado de No Proliferación Nuclear, son relevantes en el ámbito del derecho nuclear? Hay varios tratados cruciales. La Convención sobre Seguridad Nuclear, por ejemplo, establece un marco para la seguridad de las instalaciones nucleares, con compromisos para prevenir accidentes y mitigar sus consecuencias. Y recuerdo que también mencionamos la Convención Conjunta sobre la Seguridad de la Gestión de Combustibles Gastados y la Seguridad de la Gestión de Residuos Radiactivos. ¿Podrías recordarnos su enfoque? Por supuesto, esta convención se centra en la gestión segura de los combustibles gastados y los residuos radiactivos, estableciendo normas y directrices para su almacenamiento, transporte y eliminación final. Es lógico que existan normas internacionales para garantizar una gestión segura a nivel global, ¿verdad? Sin duda, estos tratados son un reflejo del compromiso de la comunidad internacional con la seguridad nuclear. Y hablando de seguridad, ¿cómo se regula la responsabilidad en caso de daños nucleares? Si ocurre un accidente con víctimas, ¿quién responde? La responsabilidad por daños nucleares es un tema complejo que ha generado muchos debates internacionales. Actualmente existen convenios internacionales que establecen un régimen de responsabilidad civil, siendo uno de los más importantes la Convención sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares. Si no recuerdo mal, esta convención entró en vigor hace relativamente poco, ¿no? Sí. En 2015, establece un sistema de indemnización que complementa la cobertura de los seguros obligatorios del operador de la instalación nuclear. Es decir, si los daños superan la capacidad del operador, se activa un fondo de indemnización suplementaria. ¿Y quién financia este fondo? Los países que han ratificado la convención contribuyen a este fondo. Es un sistema de responsabilidad compartida que busca garantizar una compensación adecuada a las víctimas de un accidente nuclear. Suena como un sistema justo y solidario, y la participación en esta convención es global. No, todavía no. Algunos países como China no forman parte de ningún convenio internacional de responsabilidad por daños nucleares. Sin embargo, muchos países, incluyendo las principales potencias nucleares, sí han ratificado la convención. Y en el caso de Europa, ¿hay algún sistema específico de responsabilidad? En Europa, además de la Convención sobre Indemnización Suplementaria, existen acuerdos mutuos de seguros entre empresas nucleares que complementan la cobertura de los seguros obligatorios. La mayoría de los países de la Unión Europea son miembros de estos acuerdos. Es importante que existan mecanismos que garanticen la compensación justa a las víctimas independientemente del lugar donde ocurra el accidente. Sin duda, la responsabilidad por daños nucleares exige una cooperación internacional sólida. Y hablando de cooperación, ¿qué papel juega el OIEA en la promoción del uso pacífico de la energía nuclear? El OIEA es fundamental en la promoción de la cooperación técnica entre países para el desarrollo de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estas aplicaciones? Me imagino que la medicina y la agricultura serán áreas importantes. Exacto. La energía nuclear se utiliza en medicina para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en agricultura para mejorar la producción de alimentos, incluso en la industria para el control de calidad y la esterilización de productos. Es fascinante cómo la energía nuclear tiene aplicaciones tan diversas. A pesar de los riesgos, es una tecnología con un gran potencial para el desarrollo humano. Totalmente. Y el OIEA trabaja para que este potencial se utilice para fines pacíficos y beneficiosos para la humanidad, promoviendo el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología. El estudio del derecho nuclear nos ofrece una perspectiva única sobre la interacción entre la ciencia, la tecnología y el derecho, ¿verdad? Sin duda, el derecho nuclear se ocupa de una tecnología compleja, con un enorme potencial tanto para el bien como para el mal. Es una dualidad que siempre ha generado debate. Efectivamente, el reto del derecho nuclear es encontrar el equilibrio entre aprovechar los beneficios de la energía nuclear y garantizar la seguridad y la protección de las personas y el medio ambiente. Un desafío crucial para el futuro de la humanidad. Así es. Y el estudio del derecho nuclear nos proporciona las herramientas para comprender mejor estos desafíos y buscar soluciones justas y equitativas. ¿Y qué medidas se están tomando para mejorar la seguridad de las instalaciones nucleares? Imagino que la prevención de actos de sabotaje o terrorismo será una prioridad. La seguridad de las instalaciones nucleares es una prioridad absoluta para la comunidad internacional. Se están implementando medidas para fortalecer la seguridad física de las instalaciones, mejorar la cultura de seguridad y prevenir actos de sabotaje o terrorismo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas medidas? Claro, el fortalecimiento de la seguridad física implica mejorar las barreras físicas de las instalaciones, implementar sistemas de vigilancia más sofisticados y aumentar el control de acceso a las zonas sensibles. En cuanto a la cultura de seguridad, se refiere a las actitudes y comportamientos que priorizan la seguridad en todos los niveles de una organización. ¿Y cómo se promueve esta cultura de seguridad?
¿Se trata de concienciar al personal o de establecer protocolos más estrictos? Se trata de una combinación de ambos. La capacitación del personal es fundamental, así como la implementación de procedimientos de seguridad rigurosos. También es clave crear un entorno laboral donde se valore la seguridad y se fomente la comunicación abierta sobre los riesgos. Y en cuanto a la prevención de actos de sabotaje o terrorismo, ¿qué estrategias se están implementando? Se está trabajando en mejorar la inteligencia y la cooperación entre países para detectar y prevenir amenazas terroristas. Además, se están reforzando los sistemas de seguridad de las instalaciones nucleares para hacerlas más resistentes a ataques. Es un esfuerzo continuo para garantizar que la energía nuclear se utilice de forma segura y pacífica. Sin duda, la seguridad nuclear es un desafío global que requiere una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Y hablando de desafíos, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el derecho nuclear en la actualidad? El derecho nuclear se enfrenta a varios desafíos importantes. La gestión de los residuos nucleares, como ya hemos visto, es un reto a largo plazo que requiere soluciones tecnológicas y legales innovadoras. ¿Y qué hay de la prevención de la proliferación de armas nucleares? Sigue siendo una preocupación importante. Por supuesto. La prevención de la proliferación sigue siendo una prioridad en un mundo con tensiones geopolíticas crecientes. Y supongo que la aparición de nuevas tecnologías también supone un desafío para el derecho nuclear. Exacto. La adaptación a las nuevas tecnologías como los reactores nucleares de nueva generación exige una actualización constante del marco legal. Son desafíos complejos que requieren una respuesta global y coordinada. Totalmente. El derecho nuclear está en constante evolución para adaptarse a los cambios tecnológicos y a los desafíos geopolíticos. Para terminar esta segunda parte, ¿podrías dar algunos consejos a quienes estén interesados en aprender más sobre derecho nuclear? ¿Por dónde empezar? Los recursos de la OIEA son un excelente punto de partida. Ofrecen una gran cantidad de información sobre derecho nuclear internacional. También recomiendo leer libros y artículos especializados y seguir de cerca las noticias sobre la energía nuclear. Y supongo que participar en debates y foros sobre el tema también puede ser muy enriquecedor. Sin duda, cuanto más sepamos sobre derecho nuclear, mejor preparados estaremos para participar en las decisiones que afectan al futuro de la energía nuclear. En esta segunda parte, hemos profundizado en temas clave como la gestión de residuos, la responsabilidad por daños y los desafíos que enfrenta el derecho nuclear. Realmente fascinante. Sí, hemos abordado algunos de los aspectos más relevantes del derecho nuclear, intentando ofrecer una visión clara y accesible para todos. Ya hemos explorado la gestión de residuos, la responsabilidad por daños y la cooperación internacional. Ahora, en esta última parte, vamos a adentrarnos en los principios rectores del derecho nuclear internacional. Me parece fundamental entender esos principios. Son como los pilares que sostienen todo este sistema, ¿verdad? Exacto. El Organismo Internacional de Energía Atómica, NUIA, ha definido principios que actúan como una brújula para la legislación nuclear a nivel global. Los principios, haces todo un código legal. No te preocupes, no es tan complejo como parece. Vamos a analizar los más relevantes para que veas cómo estos principios buscan un uso seguro, responsable y pacífico de la energía nuclear. Perfecto, sí, listo. Empecemos por el principio de seguridad, la piedra angular de todo el sistema. Ya hemos hablado bastante de seguridad en las partes anteriores, pero me gustaría entender cómo se traduce este principio en la práctica. ¿Qué implica realmente? El principio de seguridad no se limita a prevenir accidentes. Va mucho más allá. Implica una evaluación continua de los riesgos, la aplicación de medidas de protección robustas y, en caso de que ocurra un incidente, la minimización de las consecuencias. Es decir, se trata de un enfoque integral que abarca todas las etapas, desde el diseño hasta el desmantelamiento de una instalación nuclear. Precisamente. La seguridad debe ser una prioridad absoluta en todas las fases del ciclo de vida de una instalación nuclear. Y después de la seguridad, ¿qué otro principio destacarías? El principio de responsabilidad es crucial. Establece que el operador de una instalación nuclear es responsable de los daños que pueda causar, incluso si no ha habido negligencia por su parte. Es lo que mencionamos antes como responsabilidad estricta, ¿verdad? Me pareció un concepto bastante contundente. Sí lo es. Es un principio que busca proteger a las víctimas de un accidente nuclear, garantizando que recibirán una compensación justa. ¿Y qué ocurre si los daños superan la capacidad económica del operador? ¿Quién asume la responsabilidad en esos casos? Como ya hemos comentado, existen seguros obligatorios y convenios internacionales que complementan la cobertura del operador. En última instancia, el Estado puede actuar como garante, cubriendo los daños que excedan la capacidad de los mecanismos de compensación existentes. Es como una red de seguridad para asegurar que las víctimas no queden desamparadas ante una situación tan compleja. Exacto. Y junto a la responsabilidad, otro principio fundamental es el de control continuo. Control continuo.
¿En qué consiste exactamente? Este principio exige una supervisión constante de las actividades nucleares, desde la producción de combustible hasta la gestión de residuos, para asegurar que se cumplen las normas de seguridad y que no se desvían materiales para fines no pacíficos. Es como un sistema de vigilancia permanente para garantizar que todo está en orden y que no hay desviaciones del uso pacífico. Se podría decir que sí. El OIEA juega un papel crucial en este control continuo a través de sus inspecciones y de la verificación del cumplimiento de los tratados internacionales. Hablando de tratados internacionales, hemos mencionado el Tratado de No Proliferación Nuclear y la Convención sobre Seguridad Nuclear. ¿Hay algún otro tratado relevante en este contexto? Sí, la Convención Conjunta sobre la Seguridad de la Gestión de Combustibles Gastados y la Seguridad de la Gestión de Residuos Radiactivos, que establece normas específicas para el manejo seguro de estos materiales. Entonces existe todo un entramado legal internacional para regular los diferentes aspectos del ciclo de vida de los materiales nucleares. Efectivamente. Y este entramado legal se basa en los principios que estamos comentando, buscando un uso responsable y pacífico de la energía nuclear. Además de la seguridad, la responsabilidad y el control continuo. ¿Qué otros principios destacarías? Dos principios muy importantes son el de desarrollo sostenible y el de cooperación internacional. ¿Cómo se aplica el principio de desarrollo sostenible a la energía nuclear? El principio de desarrollo sostenible nos recuerda que la energía nuclear debe utilizarse de forma que no se comprometan las necesidades de las generaciones futuras. Es decir, debemos minimizar el impacto ambiental de las actividades nucleares y gestionar los residuos de forma segura a largo plazo. Es un principio que nos invita a pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones, a no hipotecar el futuro por las necesidades del presente. Exacto. La energía nuclear es una tecnología poderosa, pero también conlleva una gran responsabilidad. Debemos usarla con prudencia para que no se convierta en una carga para las generaciones venideras. ¿Y el principio de cooperación internacional qué papel juega en este contexto? La energía nuclear no entiende de fronteras. Un accidente nuclear en un país puede tener consecuencias en otros países vecinos. Por eso la cooperación internacional es esencial para garantizar la seguridad nuclear global. Es decir, que los países deben trabajar juntos para compartir información, coordinar sus esfuerzos y establecer normas comunes que beneficien a todos. Exactamente. El OIEA juega un papel fundamental en la promoción de esta cooperación internacional, facilitando el diálogo entre países y la transferencia de conocimientos. Estos buenos principios del OIEA parecen una base sólida para la regulación de la energía nuclear a nivel global. Sin duda. Aunque no son legalmente vinculantes, sirven como guía para los estados a la hora de elaborar su legislación nuclear nacional. Es decir, que son una referencia para garantizar que la energía nuclear se utiliza de forma segura, responsable y pacífica en todo el mundo. Exacto. Y estos principios están en constante evolución para adaptarse a los nuevos desafíos y a las nuevas tecnologías. Bueno, creo que hemos llegado al final de nuestro deep dive en el Derecho Internacional de Energía Nuclear. Ha sido un viaje fascinante que nos ha permitido comprender mejor los desafíos y las oportunidades de la energía nuclear. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este recorrido y que les haya inspirado a seguir aprendiendo sobre este tema tan apasionante. Y a participar en los debates sobre el futuro de la energía nuclear, una tecnología que sin duda seguirá marcando nuestra historia. Así es. El derecho internacional de energía nuclear es un campo en constante evolución y es fundamental estar informados para tomar decisiones responsables y contribuir a un futuro más seguro y sostenible.